Dicen que cualquier necio identifica un problema, solo los sabios entregan soluciones. En la primera hora fui un buen necio, identifiqué muy bien el problema que tenemos frente a nosotros como líderes de la iglesia. En esta segunda parte me toca utilizar la sabiduría divina para poder entregar las responsabilidades que nos corresponden a cada uno de nosotros. Hoy vivimos en el momento en que nuestra fe es más atacada que nunca, en forma directa, también en forma sutil y por todos los medios que existen. Hace algunos años atrás, antes de la pandemia, tuve la oportunidad de recorrer América Latina para reunir a miles de jóvenes para hablar con ellos precisamente de estas temáticas. Me di cuenta que muchos de nuestros jóvenes tienen un sincretismo en su mente. Un sincretismo es una mezcla de pensamientos, un poco de cristianismo y un poco de humanismo, un poco de cristianismo y un poco de feminismo, un poco de cristianismo y un poco de comunismo, secularismo. Recuerde que le dije que Dios no permite ningún Dios ajeno. Aunque el Dios ajeno sea nuestro propio yo, solo tenemos que seguir al Dios de la revelación, no al Dios de nuestra imaginación. El Dios de nuestra imaginación que vamos construyendo con el paso del tiempo, imaginándonos cómo opera Dios, y que tristemente no en todas las congregaciones se enseña verdaderamente a conocer al Dios que es revelado en la palabra de Dios. Traje unos pocos materiales que pueden ayudarle, algunos CDs que estarán allá atrás también. Cada CD tiene algunas horas, son CDs en formato MP3, ya estamos cambiando todo el formato a las memorias. Y también unos pocos libros. ¿Conoce usted a su esposo? No tengo el conoce usted a su esposa porque no he terminado de escribirlo. Creo que demoraré unos 20 años más en escribirlo. No, ya está terminado, solo que está agotado en este momento. ¿Cómo puedo disciplinar a mis hijos sin abusar de ellos? Y el rol del cristiano en la política y la soberanía de Dios. También quisiera ayudarles con algún recurso a todos ustedes que son pastores. Este libro sobre el rol del cristiano en la política es la última publicación que presentamos en Florida junto a Agustín Laje y a César Vidal con nuestro intento de defender la fe, para que muchas personas tengan herramientas apropiadas para la defensa de lo que he estado hablando durante esta plática. Todo cristiano y especialmente todo líder tiene que prepararse, no solo para saber enfrentar los enemigos que le tratarán de apartar de la fe genuina a Dios, sino también para cumplir con su responsabilidad de instruir a los demás. Hoy la iglesia vive un estado de debilidad muy grande porque en general tiene millones de kilómetros de extensión y milímetros de profundidad. Muchos pastores no son profundos en su enseñanza. El enseñar hoy a estas nuevas generaciones y en estos días requiere de una preparación más fuerte que en el pasado. El mensaje de la iglesia se ha aguado y hoy tenemos más motivadores evangélicos que predicadores de la verdad. Muchos salen bien motivados, pero mal preparados. La motivación cumple solo ese papel, nos anima,
pero no nos entrega las herramientas. Yo puedo predicar por horas diciendo que usted tiene todo en Cristo, pero si no le enseño cómo apropiarse de esas verdades, quedará en una linda declaración que no cambia la vida de la persona. Por lo tanto, cada pastor debe prepararse bien en estos días, hoy más que nunca. No en vano, queridos, los apóstoles dijeron que nuestro ministerio era la oración y el estudio de la palabra. A los necesitados los tendremos siempre con nosotros y debemos preparar buenos diáconos para que cumplan la labor de atender a las personas en su necesidad, mientras los pastores se dedican a conocer la realidad que viven los hermanos. Ese hermano que está tratando hoy con una chica que dice ser lesbiana, un hijo que dice ser homosexual y que no tiene ninguna respuesta bíblica apropiada. Tratar con señoritas que piensan como feministas y jóvenes que se han convertido en una generación de cristal. Nunca en la historia de la humanidad había existido tanto niño, adolescente, viviendo en estas temporadas depresivas, porque como dicen los entendidos, hoy tenemos una generación de cristal. Hoy le destruye el bullying, nosotros supimos enfrentarlo. Fue duro, todos nosotros sufrimos desprecio, maltrato. Hoy los jóvenes tienen tendencia a la depresión, se han convertido y les han enseñado a sentirse víctimas de todo, víctimas del sistema, víctimas de los padres. Por lo tanto, los pastores hoy tenemos esta responsabilidad de prepararnos más que nunca. Un pastor no debe saber todo, nadie sabe todo. Pero un pastor debe ser un líder que prepara a la congregación sobre todo el consejo de Dios. En algunas áreas de su vida, yo no estoy preparado para enseñarle. Usted no estará preparado en ciertas áreas. No enseñe aquello para lo cual no está preparado. Si usted me invita a enseñar temáticas que yo no domino, no aceptaré su invitación. El pastor tiene que saber depender de otros recursos, de otros ministerios bien seleccionados. Hoy no podemos llegar y entregar el púlpito a cada persona, a cualquier persona. Tenemos que tener cuidado porque este lugar forma la vida de las personas, entrega pensamientos. Hay muchos que están esperando que digamos algo para poder hacerlo. Por lo tanto, nuestro trabajo no es decir algo por decir o porque copió algo de la red de internet o porque leyó una parte de un libro, sino porque se preparó profundamente para entender la verdad, porque buscó con otros individuos bien preparados que le ayuden en su labor. Pero nuestra labor es enseñar todo el consejo de Dios. Por eso, como ministerio y queriendo ayudar a los líderes, hace años atrás preparé una serie que se llama Para Novios con Amor. Son 12 videos grabados el año 1990. Estoy flaco, con un afro grande, color negro, parezco fósforo. Mi esposa está gordita, odia esos videos. Pero el material fue creado para poder ayudar a las personas que se van a casar, porque es mi determinación que no caso a nadie a quien no he preparado para el matrimonio. Esa es nuestra responsabilidad, pastores.
Cuando creamos la serie de 12 videos explicando qué es la consejería prematrimonial, por qué deben tenerla, qué es el amor, qué es el matrimonio, cuáles son los fundamentos de la vida matrimonial, cómo se enfrentan los conflictos en el matrimonio, cómo se manejan las finanzas, cómo se debe practicar la sexualidad, qué se hace en la luna de miel, cómo se enfrentan los conflictos en el matrimonio. Pensé que todas las congregaciones tendrían interés, pero me equivoqué. Porque tristemente no muchos pastores están preocupados de entrenar bien a la gente para que puedan adquirir las herramientas que son esenciales y utilizar los recursos que Dios ha dejado disponible como potencial para que podamos utilizarlos. Hay recursos que Dios ha dejado y que muchas personas no saben utilizarlos. Todo hijo de Dios tiene don o dones. No existe cristiano sin un don por lo menos. Muchos cristianos no utilizan sus dones porque no les han enseñado cómo reconocerlos, cómo determinarlos, cómo definirlos, cómo se utilizan, qué se permite y no se permite en el uso de aquel don. Porque los dones son potenciales entregados por Dios que deben ser desarrollados. Y todo cristiano debe hacerlo. Todo cristiano que no desarrolla sus dones vive una vida infructífera e irrealizada. El cristiano que tiene dones y no lo utiliza, tristemente vivirá en un mundo de crítica. Así que tenemos que enseñar todo aquello. Dios nos ha dado el Espíritu que nos da el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu tiene virtudes: amor, benignidad, mansedumbre, templanza. Todo cristiano tiene aquellas virtudes. No ore pidiendo amor, ya lo tiene. El amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero entonces, ¿por qué algunas personas no saben amar? Si tienen amor. Todos tenemos dominio propio. No ore pidiendo dominio propio. Dios ya se lo dio como una virtud del fruto del Espíritu. El problema es que muchos no saben utilizarlo. No se le han enseñado y buscan fórmulas espiritualizadas para vencer prácticas pecaminosas que deben ser controladas porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder tener dominio sobre nuestra carne. Aquellos cristianos que no dominan su carne, tristemente, no pueden tener victoria porque no han desarrollado el dominio propio. Así que Dios nos entrega estas virtudes para que vivamos bajo su cobertura, bajo su protección. Tengo que utilizar las armas que Él me ha dado, los recursos que Él me ha dado. Si no utilizo recursos, armas, si no elijo actitudes, palabras, si no busco el conocimiento, sabiduría que Dios me ha entregado, no puedo apropiarme de una verdad y nadie puede practicar una verdad que desconoce. Por lo tanto, como hijos de Dios y líderes, tenemos la obligación de entender cómo se utilizan aquellas virtudes para que mi vida esté protegida por la práctica de ellas. Dios me ha dado todo lo que necesito. Mañana en mi conferencia le enseñaré por qué muchas personas no viven una vida cristiana fructífera, exitosa, realizada,
Si todos tenemos la misma Biblia, la misma enseñanza, los mismos cánticos, el mismo Espíritu, el mismo Dios, ¿por qué hay algunos que se mantienen en el jardín de infantes de la iglesia? ¿Y por qué no pueden crecer en su fe? ¿Por qué esas personas mantienen los mismos conflictos que han mantenido por muchos años? Dios no ha fallado, la falla es nuestra. Quiero ayudarle a identificar por qué razón hay personas que no han crecido en determinadas áreas. Por eso el pastor tiene que prepararse en las temáticas que se encuentra cómodo y está capacitado para aprender. No todos aprendemos de todo, ni todos debemos enseñar de todo. No debemos entregar enseñanzas profundas a neófitos en la fe. Pueden tener grandes virtudes en sus enseñanzas, en su comunicación, pero los neófitos en la fe enseñarán lo nuevo que saben. Nuestro papel es que todos los que van a enseñar en una congregación comprendan bien, primero, la declaración doctrinal de nuestra iglesia, para que enseñen lo que creemos doctrinalmente. Y segundo, todo líder debería conocer y toda congregación debería tener una declaración de principios en la iglesia. Esto es lo que estoy enseñando a los pastores ahora. La declaración de fe es que cuando usted llega a una congregación, tiene que saber allí qué se enseña sobre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los dones espirituales, la inerrancia de las Escrituras. Todas las Escrituras están delineadas sabiamente. Y cuando usted llega a una congregación, debe saber que eso tiene que creer, porque eso es el fundamento doctrinal de una congregación. Así que pastores deben tener aquello muy claro en su mente, deben enseñar eso muy claro a la gente, deben tener formas de que la gente esté bien informada sobre aquello. Pero hay algo que es esencial ahora, y se trata de una declaración de principios que debe tener toda congregación. Toda congregación debe tener una declaración de principios. Pastores tienen que prepararse para saber qué cree usted y su congregación sobre el wokismo, sobre la teoría crítica de la raza, sobre el racismo, sobre la ideología de género. Tiene que prepararse para saber qué piensa Dios sobre el feminismo, el machismo. ¿Qué piensa Dios sobre el comunismo? Tiene que tener claro todos aquellos principios. Porque antiguamente se predicaba contra el pecado y contra Satanás. Y se identificaban determinados pecados reconocidos, como adulterio, fornicación, mentira. Pero hoy necesitamos ser específicos en las desviaciones sexuales que existen, no solamente el adulterio y la fornicación, sino el transexualismo, el homosexualismo. Tiene el pastor que estar preparado para enseñar que es un pecado que las autoridades y los padres permitan ya a sus hijos en los Estados Unidos, que adolescentes elijan cercenarse el pene, ponerse hormonas femeninas, que a las chicas les cercenen los senos sin permiso de sus padres. Eso viene. El deber del pastor es ser proactivo, no solo reactivo. El reactivo enseña lo que ya pasó.
Ese ha sido un serio problema de la iglesia. Muchos pastores empiezan a enseñar aquello que ya llegó. El pastor tiene que ser proactivo, tiene que ver los tiempos, estudiar las estaciones, mirar lo que viene, observar lo que ya ocurre en otros países y que va a llegar. Y prepararse para decirle a los niños, primero para entrenar a los maestros de los niños. Hoy los cursos a los líderes deben ser obligatorios. ¿Me escuchó bien, querido? No nombren líderes sin que tomen cursos obligatorios de doctrina, de moral. Que no anden preocupados quién es la bestia, qué le importa quién es la bestia. Un hermano una vez me dijo, una hermana me dijo, pastor, ya sé quién es la bestia, me dijo, mi mujer. Y luego conversamos y me dijo, y él es la media bestia, es el 333. ¿Es lindo saberlo? ¿Y qué le importa? ¿Sabe qué le importa? Que su hijo no escuche en la escuela que puede elegir su sexo y que lo crea. Eso sí que es importante. Que sus hijos hoy, motivados por la moda del lesbianismo, muchas señoritas, le dije, hice una gira por América Latina, más de 15,000 jóvenes asistieron en distintos países a mis conferencias y hablé con ellos como me gusta hablar. Les enseñé que solo existe hombre y mujer. Parece elemental, hoy es esencial. Antiguamente no había que enseñar eso, ¿no? Hoy es esencial. Así que le digo a los jóvenes, solo existen hombres y mujeres. ¿Existe homosexualismo? Claro que existe homosexualismo. ¿Es otro sexo? No es otro sexo. Es una elección del individuo. ¿Pueden existir problemas de la persona? Claro que pueden existir problemas hormonales. Hay personas que tienen una pequeña enfermedad, una gripe o tienen cáncer. Entre la gripe y el cáncer hay un montón de enfermedades. Una persona puede tener un pequeño problema hormonal. Una persona puede tener hormonas masculinas o femeninas más de lo normal y una mujer puede tener modales más masculinos y un hombre puede tener ciertos modales o voz más femenina. Hay pequeñas, el ser humano no es perfecto. Hay pequeñas variaciones, pero no existen más sexo. Tengo que hablar claramente eso con los jóvenes y explicarle profundamente. Y esa es la labor del pastor. Me di cuenta en mis conferencias que muchas chicas son feministas en su manera de pensar. Me di cuenta que hoy estoy invitado a una conferencia en Colombia en que tengo que hablar de el papel de la mujer, porque fui invitado a una conferencia recientemente sobre el empoderamiento de la mujer. Suena lindo, ¿no? Lo mismo que la cobertura. Suena lindo, ¿no? Pero si la cobertura usted cree que es un hombre, un siervo de Dios, por santo o bueno que sea, que tenga que pedirle permiso para ir a otra ciudad, como ocurre, entonces no entendió la cobertura. Y si hablamos del empoderamiento de la mujer y le entregamos la posibilidad de elegir actitudes, acciones no bíblicas, el empoderamiento fue mal enseñado, porque la palabra de Dios habla de un proceso, habla de características que son esenciales, que la mujer y el hombre tienen que entender. No existe ninguna sociedad matriarcal, queridos. Pero cuando este mundo está diciendo el
la masculinidad es tóxica. Eso están enseñando hoy. La masculinidad es tóxica, no existe pecado, no existe maldad. Nacemos buenos. La persona tiene que desarrollar su vida y vivir conforme a sus gustos. El gran mensaje de este mundo, tan apetecido por la naturaleza pecaminosa, es: ustedes son lo que piensan, lo que les gusta. Ustedes, mujeres, son, lo que piensan, lo que les gusta, lo que anhelan en su vida. Piensen grande, un momento. Ustedes son lo que Dios determinó que sean. Y tienen que descubrir cuál es su papel que Dios le entregó. Dios no crea nunca nada sin propósito. Por lo tanto, cuando no se explican las palabras y se toman términos del mundo sin explicarlos apropiadamente, entonces fallamos en nuestra enseñanza profunda de la verdad. Porque el mundo, una de sus herramientas es cambiar el lenguaje. Una de las herramientas del mundo, y para confusión de los cristianos, es utilizar lenguaje bíblico para que los cristianos crean que están utilizando palabras que ellos también tienen que adoptar. Se habla de tolerancia. Un momento, queridos, la tolerancia del mundo no es la misma que la tolerancia bíblica. Ellos la definen de otra manera. El pastor tiene que definir bíblicamente. El empoderamiento de una mujer es empoderamiento que la mujer sea lo que ella quiere ser, que nadie se interponga en su camino, que la sociedad le entregue la posibilidad de que en un trabajo sea 50 o 40% mujeres, 40 hombres, 20% homosexuales, lesbianas, que sea por cupo, que en un trabajo se elijan mujeres y hombres, mitad varones, mitad mujeres. ¿Quién dijo aquello? Eso no es bíblico. Lo bíblico es que las personas sean elegidas por mérito, no por sexo, no por raza. Ningún sexo, ninguna raza da a la persona una superioridad sobre otro. Por lo tanto, el empoderamiento de la mujer depende de la presencia del poder del Espíritu Santo en su vida y la sujeción a los principios de la palabra de Dios, no a las ideas de este mundo. Por lo tanto, este mundo está cambiando todas las definiciones. Y tristemente en algunas congregaciones las están aceptando. Hace un tiempo atrás entré en una discusión en las redes sociales con un amigo pastor que allí pones bienvenidos y bienvenidas. Ellos y ellas y ellas. En un momento, ¿qué lenguaje está utilizando? Los presos ya no son presos, son personas privadas de la libertad. Hasta suena lindo, ¿no es cierto? Los pedófilos, hoy no se llaman pedófilos. En Estados Unidos se llaman personas interesadas en los niños. Suena lindo, ¿no? Este mundo está cambiando aún el idioma. Por eso agregaron la palabra género, que la Real Academia Española se opuso por un tiempo. Finalmente tienen que aceptar. Pero es sexo masculino, femenino. No, le agregan género para que la persona pueda elegir. Todo aquello proviene de una ideología que se llama ideología de género. Y los pastores deben enseñar cómo esa ideología de género es una de las ideologías satánicas más peligrosas en la sociedad hoy. Entonces le estoy diciendo, hay muchas cosas que van a tener que aprender. Cada iglesia va a tener que tener una declaración de principios.
Van a tener que decir aquí en la Iglesia Bautista, Amigos de Israel, su congregación, aquí creemos que el homosexualismo es pecado, que existen dos sexos, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que el transexualismo va en contra de la voluntad de Dios, que la ideología de género es pecaminosa. Todo hay que tenerlo claro. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos, los jóvenes hoy, ven más las redes sociales que la Biblia. Consultan más las opiniones de otros que las opiniones de sus pastores, especialmente si el pastor se quedó en el pasado. Especialmente si el pastor da un sermón que el joven tiene un montón de ideas en su cabeza. Especialmente si usted da datos estadísticos, una cita, y el joven busca en su teléfono, está equivocado, el pastor lo dijo mal. Así que hoy el pastor tiene que estar bien preparado. Pero no significa que tiene que saber todo. Significa que tiene que a veces invitar a personas dentro de su sistema doctrinal, dentro de su moralidad, dentro de lo que como pastor usted cree, a personas que tengan la capacidad de enseñar sobre aquellas áreas que usted no está capacitado. El pastor no puede enseñar todo, pero debe tratar de que su congregación tenga todo el consejo de Dios. Y hay momentos en que el consejo de Dios en ciertas áreas escapa de nuestra capacidad, escapa de nuestro conocimiento, y tenemos que utilizar otros ministerios bien probados para que nos ayuden a entrenar a la gente para que puedan crecer en su fe. Algunas cosas más. Le digo eso porque como ministerio preocupado del feminismo, machismo, ideología de género, el problema de los jóvenes frente a la moral de la sociedad. Entonces preparé una serie que se llama La Familia Cristiana, desafíos que enfrentar y deberes que cumplir. Son más de 40 horas de estudio. Allí enseño acerca del cristianismo frente a todos los sismos, frente a la ideologismo, machismo, feminismo, comunismo, frente a todos los sismos. ¿Qué es la posición del cristianismo? Así que en esta memoria de 40 o más horas, usted puede aprender y luego puede ver si está capacitado para poder enseñar. Hay que estudiar, queridos. Hay que estudiar mucho. Hay que preparar a la gente que no sea sorprendida y sean desviados de su sincera devoción a Dios. El apóstol Pablo lo dice escribiendo a los Corintios. Dice, yo temo algo. ¿El apóstol Pablo con temor? Sí, dice, yo temo algo. Temo que de alguna manera sus sentidos, note, sus sentidos sean cambiados, corrompidos, adulterados, influenciados, y que se aparten de su sincera devoción a Cristo, tal como Satanás engañó a Eva. Así que Satanás tiene una estrategia extraordinaria de cambiar el sistema de pensamiento de las personas. Y nosotros como cristianos tenemos la obligación de defender a nuestros hermanos que no tienen ninguna otra defensa fuera de Dios que sus líderes. Y permítanme compartir algo que tocó mi corazón y me llevó a enseñar lo que enseño. Una de las cosas más importantes es entender que el asunto de la defensa de la fe no es simplemente, querido, enseñar a las personas a conocer bien lo que la palabra del Señor dice, sino cómo se aplica la palabra de Dios a las distintas instancias de su vida. Una de las cosas que me motivó
a tratar de ayudar a las personas y prepararme, fue darme cuenta que muchos pastores no tienen la opción que yo he tenido ni la capacidad en ciertas áreas. Yo no tengo la capacidad que tienen algunos de ustedes. Algunos de ustedes me superan en ciertas áreas. Así es la vida. Pero entendí que Dios me dio a mí esta oportunidad de defender la fe y enseñar a defenderla y enseñar a los pastores que tienen que defenderla. Escuche lo que dice C.S. Lewis. Si todo el mundo fuera cristiano, no importa si todo el mundo fuera no educado. Piense bien lo que estoy diciendo. Es decir, si todos fuéramos cristianos, no habría necesidad de educación, porque aplicando el cristianismo, viviríamos extraordinariamente. Pero luego agrega, pero la realidad es que una vida cultural, escuche bien aquello, la verdad es que una vida cultural existirá fuera de la iglesia, exista o no dentro de ella. Aquí está el problema. La vida cultural existe fuera de la iglesia, pero el humanismo está cambiando el concepto de cultura para que crean que la cultura es la religión del individuo, que su cultura es su Dios. Así que existe una batalla cultural, como bien lo dice Agustín Laje en su libro, es una batalla cultural. Ahora escuche esto, querido pastor, ser ignorante y sencillo hoy, no ser capaz de enfrentarse a los enemigos en sus propios términos, sería lo mismo que de poner las armas y traicionar a nuestros hermanos que no tienen mucha educación y que no tienen bajo Dios ninguna otra defensa aparte de nosotros frente a los ataques intelectuales de los paganos. ¡Qué gran responsabilidad! Algunos de sus hermanos solo tienen educación primaria. Algunos de sus hermanos no tienen educación formal, queridos pastores. Algunos de sus jóvenes están bien entrenados en humanismo. Existe una extraordinaria manera de comunicar mentiras tan apetitosamente que llaman la atención aún de los jóvenes cristianos. Son pláticas, ideas bien sofisticadas. Se presentan en la universidad de manera extraordinaria para sembrar semillas en la mente virgen de principios bíblicos de nuestros jóvenes. Y dice C.S. Lewis, esa batalla la tenemos. Los líderes tenemos que defender a nuestros hermanos que nunca han escuchado esto, que no van a escuchar, que no van a hablar con sus hijos, que no saben nada de ideología de género, que no saben nada de wokismo, que no saben nada de eso. Ustedes como líderes tienen que preparar a los padres de familia para que puedan los padres entrenar a sus hijos. Y note lo que dice el apóstol. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, escuche aquello, no dice Salvador, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor. Déjeme tomar unos minutos aquí. Muchos cristianos no quieren ser discípulos de Cristo. Quieren asistir al templo. Muchos cristianos no quieren cambiar su vida. De hecho, hay hoy las congregaciones nacientes, las congregaciones que han nacido en la modernidad,
tienen este mensaje: venga tal como está. Homosexual, lesbiana, adúltero, fornicario, ateo, venga tal como está. Ese es todo el mensaje. Ese no es todo el mensaje. Esa es la mitad del mensaje. La mitad del mensaje es que usted puede venir a Cristo tal como está. La segunda mitad es que no puede seguir viviendo tal como vino. Eso es evangelio real. El evangelio no es inclusivo, es exclusivo. Me encanta a mi maestro radical. Y Jesucristo, que se dio cuenta que lo estaban siguiendo por el pan y los peces. Y se paró frente a la gente y le dijo: ustedes lo único que quieren es que yo les dé. Pero vamos a hacer un cambio. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y venga y sígame. La Biblia dice que algunos de sus discípulos, no de los 12, de los demás, que algunos de sus discípulos se fueron. Y Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes también quieren irse? Ese es el Cristo radical que nosotros tenemos. Venga tal como está, no puede seguir viviendo tal como vino. Venga tal como está, afeminado, sí, venga tal como está, no puede seguir siendo afeminado. ¿Es radical el mensaje? Es radical. Yo tengo un Cristo radical. Y este Cristo radical les dijo, esto quiero que me lo comprenda bien. Vino alguien y le dijo a Jesucristo: Señor, yo quiero seguirte, pero permite despedirme de mi familia. ¿Qué le dijo Jesús? No. ¿Estaba Cristo enseñando que no hay que despedirse de la familia? Como estaba Cristo enseñando que se laven los pies los discípulos para crear una doctrina de lavar los pies de la gente. No. Dice: Señor, quiero seguirte, pero ¿me permites enterrar a mi padre? ¿Qué dijo Jesucristo? No. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué estaba enseñando Jesús? Vino otro: Señor, quiero seguirte, soy rico. Ve y da toda tu riqueza a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué estaba enseñando el maestro? Ningún rico puede venir y seguir rico. Tiene que venir y entregar todo su dinero, si no, no puede ser mi discípulo. ¿Esa es la enseñanza? No. Nadie puede enterrar a sus padres, ir a los funerales. ¿Esa es la enseñanza? Tampoco. Nadie puede despedirse de su familia. ¿Esa es la enseñanza? Tampoco. El que no dejare padre y madre, posesiones, heredades, y aun su propia vida, no es digno de mí. ¿Qué está enseñando Cristo? ¿Que desprecia a su familia? No. ¿Cuál es la enseñanza? Es esta. Nunca lo olvide, porque esto es clave en el discipulado. Mientras estaba enseñando hace unos años atrás, sentí que el Señor me movió a entender esta verdad, y es esta. Lo que hizo Jesucristo y lo que estaba diciendo es que Él no permite que nadie que quiera ser su discípulo le ponga la más mínima condición. Se lo repito. Nadie que quiere ser discípulo de Cristo y seguir sus pasos e instrucción puede poner la más mínima condición. ¿Y sabe qué entendí allí? Que si Jesús permitía
que una persona le ponga una condición, note cómo estaríamos hoy. Si él permitía a uno, voy a despedirme, está bien, anda, te espero. Quiero enterrar a mi papá, está bien, anda, te espero. Tengo rico, no, está bien, eres rico, no hay problema. Me gusta el fútbol y prefiero ir al fútbol. A mí me gusta comer y como mucho y gasto mi dinero en comida. Pero a mí me gusta tener 20 pares de zapatos. Pero a mí me gusta... Un momentito. Al Señor no se le ponen condiciones. Ninguna. Por eso cuando dice aquí, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí va la parte práctica. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Esta no es una declaración, un eslogan para ser mencionado. Esta es una orden que tiene que ser obedecida. Fundamenten su vida en Él. Que lo que cree sobre la vida sexual esté fundamentado en la palabra de Dios, no en sus ideas. Que lo que cree sobre la disciplina de sus hijos tenga un fundamento bíblico, no de psicólogos y psiquiatras no cristianos. Que lo que cree sobre cómo enfrentar conflictos tenga fundamento, esté arraigado en la verdad. Pero pregunta, ¿cuántos de ustedes antes de casarse pasaron por un curso prematrimonial de 10, 12 clases, 3, 4 meses antes de casarse en que le enseñaron cómo vivir la vida cristiana en el matrimonio? Levanten la mano. 6 personas. Segundo, ¿cuántos de ustedes antes de casarse y antes de tener hijos recibieron un curso sobre cómo disciplinar a sus hijos sin abusar de ellos? ¿Qué permitir, qué no permitir? ¿Qué reglas tener? ¿Se aplica o no la disciplina física? ¿Cuándo debe aplicarse? ¿Qué aumenta la autoestima del niño? ¿Qué la rebaja? ¿Cuántos de ustedes pasaron por un curso sistemático de 10, 12 clases? Levanten su mano. Nadie. Tercero, ¿cuántos de ustedes, desde que son cristianos hasta ahora, han pasado por un curso sobre vida sexual matrimonial y le enseñaron que solo existe hombre y mujer y le enseñaron que la vida sexual es dentro del matrimonio? ¿Cuántos aprendieron que se puede o no se puede practicar en la vida sexual? ¿Qué humilla a la mujer? Se puede practicar sexo anal, sexo oral. Se pueden tener posiciones. Es permitido aquello por la Biblia. Pueden tener vida sexual antes del matrimonio, los jóvenes. ¿Cuántos pasaron por un curso allí? 10, 12 clases sistemáticas bíblicas. Levanten su mano. Nadie. Ahí está el problema. Queridos pastores, este es el más grande desafío que puedo presentarles. Y me encanta presentar estos desafíos porque le entrego herramientas. Yo no le digo haga esto y lo dejo en la ignorancia. Esa memoria que le mostré tiene más de 40 horas. Le entrego todo un curso de familia. Mi libro, Lo que Dios permite y prohíbe en la vida sexual matrimonial, le explica todo claramente. Mi libro sobre la disciplina de los hijos, le explica el sistema, la forma. Aún más,
¿Cuántos tienen iPhone? Levanten la mano. ¿iPhone? Unos pocos. ¿Cuántos tienen otro que no sea iPhone? A ver, levanten la mano. ¿Y los demás no tienen nada? No, pues a ver, levanten la mano los que tienen un celular entonces. Ok. Le ofrezco un recurso gratuito. En Apple Store o Google Play, ponga mi nombre en el buscador, David Ormachea. Y allí va a aparecer mi aplicación. Baje, descargue la aplicación. Luego que la descargue le va a pedir si quiere suscribirse. Suscríbase. Y póngale allí en la campanita que le avise cuando estoy en vivo. Allí en esa aplicación tiene un devocional diario. Si usted, pastor, quiere practicarlo, aprender y enseñarlo, tiene todo un bosquejo de una página sobre distintas temáticas. Tiene devocional diario, tiene la posibilidad de ver las conferencias que estoy dando en distintos lugares. Tiene posibilidad de ver videos y conferencias del pasado sobre diferentes temáticas. Otra cosa más, puede ser parte de Principios, congregación online, todos los jueves y domingos, que no afecte sus horarios de la iglesia, puede ver al otro día. Estoy en vivo enseñando. Acabamos de terminar una serie que se llama Ejercicios para la Piedad. Así que cuando les digo, querido, arraíguense profundamente. Eso es sencillo de entender. Arraíguense profundamente en Él. Edifiquen toda la vida, todos los aspectos de la vida sobre Él. Líderes no pueden quedarse en la ignorancia. Entonces, note, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad. Note el secreto de vivir una vida cristiana fuerte. Es arraigarse profundamente. Pero como tenemos la tendencia a espiritualizar, y le estamos diciendo todo lo tiene en Cristo, ¿cuál es su situación? Usted llegó con problemas de sexualidad, usted llegó como traumada, ahora cristiano, se divorció, no sabe qué hacer, está angustiado, tiene intenciones depresivas, está estresada, vive con estados depresivos, tiene tendencia al suicidio, ha tenido pensamiento al suicidio. Y le digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Excelente primera parte. La segunda parte, pastores, es decirle, venga acá, hermana. Esto es lo que necesitas saber para enfrentar el estado estresante en que está viviendo. Tiene que decirle, le voy a presentar 3, 4 opciones. El estrés que vive alguien que se ha sobreinvolucrado, Moisés. Le voy a presentar el ejemplo de Moisés que se sobreinvolucró. De día y de noche pasaba juzgando a la gente, pastoreando a una congregación de más de 2 millones de personas. Había dejado a su mujer y sus hijos con su suegro para él dedicarse al ministerio. Bueno, yo puedo decirle, queridos pastores, no permitan que el estrés lo consuma, pero lo está consumiendo. Tal vez usted se siente más débil que normalmente, no tiene energía. Siente que un hormigueo corre en su cuerpo o tiene tensiones. Siente que su lado izquierdo le duele, se adormece. En la noche no puede dormir y en el día anda como dormido. No tiene capacidad de reacción, no tiene ánimo. Le dan ganas de llorar, siente presión en el pecho, siente angustia, quiere abrir las ventanas, respirar profundamente. Querido pastor, está estresado. Ahora yo puedo decirle, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Oh, sí es verdad, pero permítame agregarle el resto de la experiencia doctrinal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece si conozco la verdad y la aplico. Ah, se complicó la cosa, ¿no? Yo creía que era conocer a Cristo, cantarle, adorarle, servirle, ayunarse. Nada de eso le santifica ni le da poder. Practicando aquello, usted puede transformar sus danzas en aeróbicos evangélicos, sus ofrendas en cuotas de un club social. Usted puede transformar sus ayunos en huelgas de hambre. Porque todo lo que hace sin entender la voluntad de Dios no sirve. Sí que hay momentos en que cantamos y no sirve de nada. Por lo tanto, yo tengo que entregarle herramientas. Es lo que le estoy diciendo ahora. Eso es lo que usted tiene que hacer. Tiene que crear cursos en su congregación. No permitan, dice luego, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. Escuche este principio. Una verdad cantada, una verdad memorizada, una verdad admirada, una verdad bien explicada, no sirve para nada. Todo lo que he hecho en estas 2 horas no sirve para nada. ¿Cuándo? Una verdad enseñada, una verdad memorizada, una verdad escrita, una verdad declarada, no sirve para nada. Lo único que sirve es la verdad aplicada. Queridos, van a volver a sus casas, van a volver a sus congregaciones, y que este mensaje quede en ustedes. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó, y note lo siguiente, y rebosarán de gratitud. Maravilloso. Ahora escuchen lo siguiente. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Disparate elocuente. Los hombres dan a luz. Filosofías huecas. Hay más sexos, depende de lo que tú sientes. Si te sientes hombre, eres hombre. Si te sientes mujer, es mujer. Disparate elocuente. El niño en el vientre de la madre no es un ser humano sino hasta que nace. Es parte de la madre y la madre tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Disparate elocuente. Note lo que le dice. No permitan. Esta es una orden, pastores. Esto es una orden, padres de familia. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Ideología de género. Suena lindo, ¿no? Es ideología.
teoría de la evolución, disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano, ajeno totalmente de la vida de Dios. Aquí viene lo maravilloso. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Ustedes han estado escuchando que lo tiene todo en Cristo. Que si está bajo la cobertura de Dios, va a estar protegido. Esa es la verdad. Pero note, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Es Dios. No le crean a estos que enseñan que no existen valores absolutos, que dicen que solo existen valores relativos. No le crean esos disparates elocuentes. Queridos jóvenes, como me encanta hablarle a los jóvenes. Queridos jóvenes, están en el mismo momento preciso para llenar su mente de verdades, no de mentiras. Y note, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos en Él, mediante la unión con Cristo. Estoy hablando a personas completas. Ustedes tienen todo de Dios. Primero hay que ser hijo de Dios, no asistente a un templo. En un templo hay salvados y perdidos. En la iglesia de Jesucristo hay solo salvados. En el templo hay salvados y perdidos. Hay hijos de cristianos, hay religiosos acostumbrados. El que tiene a Cristo en su corazón está protegido. Pero ese que tiene a Cristo en su corazón tiene que comenzar a estudiar la palabra de Dios. Y necesita de líderes. Solo usted no puede aprender. El Espíritu Santo está así, pero el Espíritu Santo le ayudará a entender verdades que están reveladas y que ha declarado que existen pastores que tienen que prepararse para poder guiarle. Dios nunca hubiera llamado a un siervo de Dios y darle dones especiales. El problema es que hay pastores que recibieron dones especiales y no se han preparado. Pero Dios le dio dones especiales. Si yo le entrego un libro de medicina y un libro de enfermedades, usted no es médico. Si yo le entrego la Biblia, usted no es cristiano. Puede leerla todos los días. Así que primero tiene que tener a Cristo en su corazón, genuinamente. Segundo, tiene que tener autoridad sobre su vida. No manipuladores, autoridad. La autoridad la tiene un pastor que se ha preparado en la verdad, que vive la verdad, que defiende la verdad, que enseña la verdad. Enseñe el discipulado que le ayude a crecer. Pastores necesitan prepararse en todo el consejo de Dios. Y lo que no entienden, busquen a profesionales cristianos. Habemos. Inviertan dinero en la educación de la gente. No sacan nada tener un templo lleno de excelentes equipos de sonidos, excelentes instrumentos musicales, personas cantando bien en la ignorancia. Inviertan dinero en educar a la gente. Hablen con su pastor general que le recomiende personas claves que vengan y den cursos en su iglesia. Inviertan dinero, hagan que la gente invierta. Los cristianos aprendieron una mala costumbre que quieren todo gratis, todo pagan por fuera, pero no quieren invertir en un curso en la vida cristiana. Invierta dinero. Yo he invertido miles de dólares en mi educación. Invierta dinero. Haga cursos de matrimonios, cursos de familia, cursos de enfrentar los conflictos. Que las mujeres conozcan cuáles son sus diferencias, cómo se maneja su sexualidad. Que comprendan todo el consejo de Dios, que los jóvenes entiendan.
entonces están sujetos a Cristo, que es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad.